terapéutica, sobre todo en aquellos pacientes sensibilizados por HLA, ¿no? Para que sea un éxito el trasplante. Evitar o tener cuidado con la hemólisis por la transferencia pasiva de hemolicinas. Esto sobre todo cuando existe incompatibilidad menor ABO, ya que podemos estar utilizando plasmas. Mientras más grande sea el órgano trasplantado, mayor es el riesgo, y generalmente esta aparece a los 7 a 10 días de post-trasplante y dura aproximadamente un mes y se autolimita. Y por lo que puede requerirse un apoyo transfusional. Ahora, la parte más importante es cuando el papel del banco de sangre ante el trasplante. Debemos recordar que el banco de sangre ya no es un lugar estático y nada más un lugar de dar productos, es un lugar también dinámico. Entonces, él interviene en la cosecha y criopreservación de las células hematopoyéticas. Debe de estar muy partícipe en lo que es el apoyo transfusional apropiado del paciente para que esto sea un éxito. Puede también emplear alguna inmunoterapia y debemos recordar que actualmente está muy involucrado en lo que son la terapia celular y en la ingeniería de tejidos. Deben de ser productos celulares radiados y leucorreducidos desde su ingreso al programa de trasplante. O sea, todo paciente que nos llegue o que al clínico le llegue y que este paciente va a ser un candidato o es un potencial candidato a trasplante, debemos desde ese momento solicitarle que todos sus productos o la mayoría de los productos que le vamos a transfundir sean radiados y leucorreducidos. ¿Por qué? Porque con esto vamos a evitar lo que es la enfermedad de injerto contra huésped y la transmisión de algunas enfermedades. Debemos de tener que el criterio de las unidades CMV negativas es similar al programa de trasplante de órganos, es decir, si el paciente y su donante son CMV negativos, tenemos que pasarle unidades CMV negativas. Y que debemos de hacer titulación de isohemaglutininas en el receptor con incompatibilidad ABO, como en el caso de nuestro paciente. Nuestro paciente es un paciente A y su donador es un grupo O. Esto no lo va a excluir del trasplante, pero sí tenemos que saber cómo se encuentra él para recibirlo. Si la titulación o si el título de isohemaglutininas fuera mayor de 1 a 128, tenemos que llevarlo a plasmaféresis para reducirlas a títulos menores a 1 a 16, para que no haya un riesgo cuando lo estemos transfundiendo más y va a ser periféricamente y no vaya a ser una hemólisis, una reacción transfusional en ese momento. Y aquí en este cuadro, este es un cuadro muy bonito porque nos esquematiza cómo debemos de hacer el manejo transfusional de los pacientes en el trasplante o durante el trasplante y antes del trasplante. Tenemos que un paciente con incompatibilidad ABO mayor, un paciente con incompatibilidad menor y un paciente con incompatibilidad tanto mayor como menor. ¿Qué es los regímenes que debe de recibir? Esto es el manejo antes de que entre al trasplante. Entonces vemos que antes de que entre al trasplante va a recibir productos sanguíneos del mismo grupo de sangre de él, o sea, del mismo grupo de sangre del recipiente o del receptor. Ya que se hizo el régimen de trasplante y ya se hizo el trasplante médula ósea, a partir de ese momento van a cambiar algunas cosas. En el paciente que tenga una incompatibilidad mayor, los eritrocitos que se van a manejar o los concentrados eritrocitarios durante todo el tiempo van a ser pacientes, van a ser del tipo del donador, del tipo del receptor, perdón. Y si requiere plasmas y plaquetas, va a ser del tipo del donador. Hasta el momento, esto lo hacen el banco de sangre, constantemente está titulando, ya cuando empieza a ver que hay un injerto, empieza a hacer la titulación de anticuerpos en el suero del paciente, y cuando estos ya son negativos, entonces ya podemos pasar a que se den el tipo del donador, ¿no? Y generalmente esto sucede cuando ya hay un injerto. Si es una incompatibilidad menor, lo que vamos a hacer es que ya que se dio el régimen para el trasplante, vamos a manejar eritrocitos del tipo del donador y plasma y plaquetas del tipo del receptor. Y esto se va a ir hasta que ya no haya ninguna célula detectable del receptor. Entonces ahí ya es cuando cambiamos a totalmente el grupo del donador. Y en una incompatibilidad mayor y menor, o sea que sean bidireccional, lo que se va a utilizar es, en este caso, eritrocitos del grupo O, independientemente del grupo sanguíneo del paciente, y plasma y plaquetas del grupo AB.
para que haya una mayor seguridad y no vaya a haber un riesgo de hemólisis post-trasplante, y hasta que se detecten que ya no haya anticuerpos o un CUMS negativo, se van a empezar a ocupar células de eritrocitos del donador, y hasta que ya no haya ninguna célula, no se detecte ningún tipo de célula del receptor, se van a utilizar ya el plasma del donador. Y debemos siempre tener en cuenta que hay que vacunar a nuestros pacientes contra el virus de la hepatitis B. Empleo del quelantes de hierro es muy importante porque todos nuestros pacientes que están politransfundidos hacen sobrecarga de hierro. Tenemos que conocer el fenotipo eritrocitario del paciente y transfundirlo de acuerdo a él, es lo ideal. Emplear unidades leucorreducidas y siempre radiar las unidades si es candidato a un trasplante de células progenitoras, y lo ideal es que recibiera productos donados de familiares del primer grado y premedicar en caso de que haya reacciones alérgicas o febriles neumolíticas. Vamos con el último caso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? El caso clínico número 3 es una femenina de 50 años de edad, la cual tiene el diagnóstico de una citopenia refractaria con displasia multilinaje. Se diagnosticó hace un año, se ha politransfundido por presentar anemia y trombocitopenia, y en esta ocasión ingresa por neutropenia grave y fiebre, además de que tiene trombocitopenia. Le diagnostican una aspergilosis pulmonar, lo que le condiciona sepsis, y se encuentra con sangrado de tubo digestivo alto. Al transfundirle plaquetas, estas no incrementan su valor esperado. ¿Cuál puede ser la causa? Inciso A, que tenga fiebre; inciso B, por la sepsis; inciso C, por el sangrado activo; inciso D, por el uso de la anfotericina B, que tiene una aspergilosis pulmonar, o todas las anteriores. Exacto, todas las anteriores. Todas pueden ser causas de que la paciente no tenga una cifra de plaquetas elevada. ¿Cuáles son las causas de refractariedad plaquetaria? Inciso A, son inmunológicas; inciso B, no inmunológicas; inciso C, dependientes del paciente, inmunológicas y no inmunológicas, dependientes del producto, o C y D. ¿De qué depende que haya refractariedad plaquetaria? Sí, exacto. La causa de que exista refractariedad plaquetaria se puede deber a causas del paciente, inmunológicas y no inmunológicas, que sean del producto, de la calidad del producto que nos están dando. ¿Y cómo determinan la refractariedad plaquetaria? Se determina con la administración de plaquetas de menos de 48 horas o de 72 horas de haberse obtenido, y se determina el incremento corregido, que es el CCI, y el PR, que es el porcentaje de recuperación, o B, mediante la administración de plaquetas, y se utilizan los mismos criterios, utilizar el porcentaje de recuperación a las 4 horas y el incremento corregido, o se determina si a la hora hay un PR de menos del 20% y plaquetas de 10,000. Sí, exactamente, es la primera, y me están comentando que ya se me acabó mi tiempo. ¿Y cuál es la cifra de plaquetas para transfusión profiláctica en un paciente estable? En un paciente estable, sí, son 10,000. Y bueno,